Buen día, jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Saludos a todos los que saludan en el chat, a Omar, a Sofía y a todos los que están también al otro lado de la pantalla. Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar lo que viene a ser la semana número 10 de filosofía, y esto es lo que se denomina como historia de la ciencia, ¿no? Buen día, Xiomara. Eh, Historia de la ciencia. Y veamos, pues, sin más preámbulos, a dar cuenta de lo que significa esto, ¿no? Historia de la ciencia es un análisis del desarrollo de las actividades, de los cambios y teorías y descubrimientos científicos, ¿no?, que se han dado a través de la ciencia y las distintas. Una, la perspectiva denominada acumulacionista, y la teoría paradigmática, de los paradigmas, ¿no? Veamos una y otra. En la primera, del lado izquierdo, tenemos el enfoque positivista, el enfoque kantiano, por decirlo de un modo, ¿no? El progreso de la ciencia ocurre en forma de crecimiento acumulativo. Comte hizo alusión de que existían tres estadios, o estadios a veces le llaman, que hacen alusión a lo que es la explicación de la realidad que el ser humano ha tenido a través de los tiempos. Por ejemplo, al inicio de la historia de la humanidad se dice de que el ser humano explicaba la realidad de una forma muy particular, ¿no? Explicaba a través de dioses, ¿no? Hubo un momento politeísta, fetichista. En la actualidad algunas personas todavía siguen pensando en que Dios ha venido todo lo que vemos, y por lo tanto siguen viviendo en un momento monoteísta, ¿no? Pero Conte hace alusión de que al inicio de la historia de la humanidad eso era más fuerte, ¿no? Pensar en un dios, varios dioses o objetos, y adjudicarle una cuestión misteriosa divina para, llamémoslo así, para sostener de que a partir de ahí supuestamente habría venido todo, ¿no? Lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, luego el ser humano entendió de que, por ende, acumuló conocimiento, en el sentido de que se dijo a sí mismo, bueno, llegamos a entender de que a través de dioses, a través de mitos, de leyendas, de religión, no debemos explicar la realidad, ¿no? Y entonces empezaron a explicar la realidad desde el punto de vista metafísico, como Platón, por ejemplo, ¿no?, que al dar cuenta de la existencia de todas las cosas que hay a nuestro alrededor, ¿a qué recurre? Mundo de las ideas, ¿no? Donde solamente ahí estaría la sí en sí, la mesa en sí, o si lo quieren, ¿no?, la idea de sí, la idea de mesa, y aquí estarían sus copias, ¿no? Pero, ¿por qué estadio metafísico? Porque abstrae la mente y piensa en un mundo distinto al de este, ¿no? La mayoría de filósofos abstrae su mente y piensa en cosas, por ejemplo, Leibniz pensaba en mónadas, ¿no?, una especie de átomos metafísicos, ¿no?, que a partir de ahí supuestamente había venido todo. Spinoza pensaba en la sustancia, ¿no?, que existía una sustancia en esencia. Bueno, filósofos que piensan de esa forma están dentro del estadio del corte metafísico. Llega un momento en que el ser humano va a explicar en serio la realidad, ¿no?, acumulando conocimiento, diciendo, la verdadera realidad no se explica a través de la religión, estadio de corte metafísico, perdón, teológico. La verdadera realidad no se explica a través de abstraer la mente e inventarse objetos como el mundo de las ideas en Platón, o las monadas de Leibniz, o las sustancias de Spinoza. La verdadera realidad se explica a través de la observación y la experimentación. Y eso precisamente lo tenemos a través de ¿quién? Lo tenemos a través de lo que se denomina el positivismo, ¿no? Estadio de corte positivo científico. Recordemos que se llama filosofía positivista la kantiana porque es integradora, ¿no?, de muchas ciencias. Y sostuvo de que habían varias ciencias, pero faltaba una que explicase la realidad del ser humano. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es aquella ciencia que explica la realidad del ser humano que vive en sociedad? La sociología, ¿no? Entonces esto es un cúmulo de conocimientos que Augusto Comte siente de que el ser humano ha atravesado a través de la historia, ¿no?, y ha ido acumulando conocimientos, ¿no? Diciendo, de esta forma no debe explicar la realidad, sino de esta. O a través de las ciencias mismas que se han ido abriendo paso, ¿no?
y se han acumulado ese tipo de conocimientos. Ahora tenemos conocimientos acumulados de que desde la antigüedad, desde la época del Renacimiento, de la época moderna hasta nuestros días, ¿no? Los jóvenes que, por ejemplo, sigan su secundaria o la universidad dentro del año 2500 van a tener que atravesar el cúmulo de conocimientos dados, acumulados en estos próximos 480 años, ¿no? Hasta que se llegue al año 2500. Entonces, la ciencia es acumulativa en ese aspecto, va a decir Conte, ¿no? No solamente en darnos cuenta de lo que no debemos hacer a través del tiempo, sino también de aquellos conocimientos que van ensanchándose a través de los tiempos, ¿no? Eso es lo que se tiene, ¿no? Pero por otro lado existe una posición de la teoría del paradigma de Thomas Kuhn que expresa que la ciencia, por el contrario, es discontinua, ¿no? ¿Sí? Realiza saltos, cambios bruscos, es dinámica y revolucionaria. Por ejemplo, ¿no? La posición en astronomía de... la primera posición que se tuvo fue de... bueno, la primera fue de Isaac de Samos, ¿no? Pero paralelo a eso estuvo la de Claudio Ptolomeo, quien sostuvo que la Tierra es el centro de todo, en la posición geocentrista. Pero luego hay un cambio brusco porque se deja de lado esta posición y se pasa a la posición heliocentrista de Nicolás Copérnico, ¿no? Con ello existe una revolución en la astronomía. Con respecto a lo que es también con respecto también a lo que es biología, hasta lo que viene a ser el siglo XIX todavía se creía en la posición creacionista, posición de la biogénesis o la generación espontánea, hasta que se arriba a lo que es la posición, denominada darwiniana, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin. Aparece un genuino paradigma, dice Thomas Kuhn allí, y con ello desplaza a las viejas teorías, los viejos paradigmas que explicaban supuestamente el origen de la vida, ¿no? Ahí vemos un cambio brusco, revolucionario dentro de la biología, ¿no? La química también, ¿no? Porque antes se decía de que supuestamente el fuego tenía esencia, ¿no? Es lo que se llama como flogisto, ¿no? Al inicio del fuego no es medio azul, azulejo, azulado, pensaban que eso era flogisto, ¿no? Y pensaban que por eso existía esto que se llama el fuego, ¿no? Luego hasta que Anthony Lavoisier demuestra que ello no es cierto, ¿no? Anthony Lavoisier demuestra que no es cierto, ¿no? No es posible hablar de lo que se denomina no es posible hablar de lo que se denomina el flogisto, sino el oxígeno, ¿no? El oxígeno, el lugar donde no hay oxígeno, no hay fuego, ¿no? Por lo tanto, el oxígeno es necesario para el avivamiento del fuego. Lo sostuvo la teoría de la combustión, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos también un cambio, ¿no? De mirada por parte de lo que viene a ser esta alusión del fuego, ¿no? Entonces Thomas Kuhn parece que tiene razón, ¿no? O sea, la ciencia avanza de manera brusca, ¿no? Teorías, paradigmas que van saliendo y de repente sale uno mejor y lo terminan desplazando al otro, ¿no? Entonces esa es la posición que hace alusión Thomas Kuhn, ¿no? Esas son las dos miradas entonces sobre lo que viene a ser el desarrollo de las ciencias, ¿sí? Ahora bien, ¿qué característica tenía la ciencia clásica, no? ¿Qué característica tenía? Bueno, el contexto histórico fue en Grecia donde por primera vez en la historia de la civilización occidental se indagó por la naturaleza, por la fisis, por todo el universo, de los seres animados e inanimados, ¿sí? Pero esa alusión tuvo su característica, ¿no? Cosmológica, ¿no? De ahí precisamente están los filósofos cosmológicos o presocráticos, ¿no? Los primeros naturalistas, físicos, filósofos, que precisamente estudiaron la realidad, ¿no? Por ejemplo, el mundo exterior es armonioso, pensaban ellos, ¿no? Sobre todo con Pitágoras, ¿no? Pitágoras de Samos, que pensaba que el mundo es armonioso, ¿no? Tenía una armonía musical incluso, ¿no? Dado a través de la matemática, pensaba él, ¿no? Bueno, en nuestros días lo podríamos ver así, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza misma es armoniosa.
Cuando uno está frente al mar, el vaivén de las olas, ¿no? Es armonioso, ¿no? Porque si fuera algo turbio, perturbador, te quisieras apartar de la orilla del mar. O cuando, por ejemplo, estamos en un bosque, ¿no? Donde empiezan a silbar los pajaritos, empieza a silbar el viento. Es envolvente, ¿no? La naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, si la naturaleza es envolvente, es armoniosa, imagínense el universo, ¿no? Entonces, eso es una posición cosmológica para la época, ¿no? Eh, la posición logocéntrica, bueno, lejos de hablar de que en la naturaleza misma existía armonía, ¿no? En el mundo, en el universo existía armonía, la posición logocéntrica consiste en lo siguiente. ¿Recuerdan el paso del mito al logos? ¿No es cierto? Se deja a un lado el mito, la leyenda, la magia, la religión y se abre paso a la razón. La razón es el centro. Y la razón traducida al griego antiguo es logos, ¿no? El logos es el centro, ¿no? A partir del logos, es decir, a partir de la razón, yo puedo empezar a especular todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? Y eso es lo que buscaban ellos, ¿no? Un mundo material explicable, ¿no? Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor que sea explicable. Y eso se hizo precisamente a través de los primeros filósofos presocráticos, ¿no? Tales sostuvo que todo viene a partir del agua, Anaximandro lo indeterminado, Anaxímenes el aire, Pitágoras el número, sí, esto, Heráclito el fuego, Parménides el ser, Empédocles tierra, aire, agua y fuego, esto, Anaxágoras semillas y Demócrito los átomos, ¿no? Entonces, esto, eran logocéntricos esos tipos, ¿no? Porque dejaron a un lado lo que viene a ser esto, el mito, la leyenda, la magia, la religión, y abrieron paso a su razón y dijeron que esta viene a ser el centro, ¿no? El eje a partir del cual todo lo que se piense y se especule, entonces va a ser cierto, ¿no? Entonces, razón, centro, logocéntrica, ¿no? Recordemos que la ciencia en un inicio estaba asociada mucho con la filosofía, ¿no? Y viceversa, entonces eran de carácter especulativo, ¿no? Y la posición logocentrista se entiende precisamente de esa forma. Fisicalista porque se piensa, sí, se sostiene, se aduce, se sostiene un mundo de carácter físico, ¿sí? El pensamiento científico griego, la physis, el mundo físico, es principio y fundamento de la realidad, ¿no? Hubieron varios filósofos presocráticos, ¿no? Primeros y a la vez también científicos ellos, que, que sostenían todo aquello, una especie de entidad principio que era visible, por decirlo de un modo, que era tangible, por decirlo de un modo, y que a partir de ahí explicaban la realidad, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a ser el agua en Tales, lo que viene a ser el aire en Anaxímenes, lo que viene a ser tierra y fuego en Empédocles, lo que viene a ser semillas en Anaxágoras. Entonces nos damos cuenta de que hubo varios filósofos que tuvieron una mirada fisicalista, ¿no? Es decir, a partir de todo aquello que es de carácter físico, que lo percibimos en la realidad, lo sustentan como un principio o fundamento de la realidad, ¿no? Entonces, son características claves, básicas, que se tiene para dar cuenta de la existencia de lo que fue la ciencia clásica, ¿no? Que es netamente de corte griega, como lo acabamos de señalar. Descubrimientos emblemáticos que se dieron fueron muchos, ¿no? Pero los principales, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Aristarco de Samos, quien propuso el modelo heliocéntrico, el primero en la historia de la humanidad quien propuso el modelo heliocéntrico, que en realidad el Sol es el centro del universo. Pero cosas que escapaban a su explicación para la época, no fue posible su teoría. Eh, Simple, ¿no? La Tierra supuestamente va girando y le decía a Goy Aristarco, y si supuestamente un pájaro sale de su nido y la Tierra precisamente va aquí, ¿no? Va girando alrededor del Sol, ¿no? Va girando alrededor del Sol, ¿no? Entonces, si eso ocurre, ¿no? El pájaro sale de su nido, entonces vuelve después de 8 horas, 10 horas, o vuelve al atardecer, salió de la mañana, vuelve al atardecer. ¿Cómo sabe dónde precisamente está su nido si la Tierra ha ido girando supuestamente alrededor de lo que viene a ser el Sol, ¿no? Entonces, era algo que escapaba el ingenio de explicación para la época, ¿no?
Por lo tanto fue más convincente, bueno, y la iglesia también se encargó mucho de posicionar la alusión de Claudio Ptolomeo de sostener un modelo geocéntrico, ¿no? Incluso también existen argumentos bíblicos, ¿no? Donde supuestamente Josué está peleando, un personaje bíblico está peleando con un ejército invasor. Y se supone que en un momento en la Biblia le dice, por favor, Dios, haz que el sol se detenga, ¿no? Entonces la alusión de que el sol se detiene, es decir, el sol está girando, ¿no? Entonces, no es la Tierra es el centro, ¿no? Entonces, son cosas que afianzaron más la posesión geocentrista, ¿no? Sí, pero bueno, después de esta posición de Claudio Ptolomeo, más o menos 17 siglos después, 16 siglos después aproximadamente, queda desplazada por la posición de Copérnico, ¿no? Que se afianzó en Copérnico, ¿no? En Aristarco de Samos, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando hablemos de descubrimientos emblemáticos en la modernidad. Luego tenemos en la posesión de la matemática, ¿no? Pitágoras de Samos, que desarrolló la aritmética y la geometría, ¿sí? Un filósofo también fue él, aparte de ser matemático, el cuarto filósofo presocrático, se sostiene. En el caso de Euclides, padre de la geometría, tuvo una obra llamada Elementos, sostuvo postulados, teoremas, axiomas de planos, circunferencias. Geometría es la que normalmente se suele llevar en el colegio, ¿no? Bueno, en mi tiempo yo llevé en cuarto año de secundaria, llevé geometría. No sé ahora en qué año se ve la geometría en el colegio. Eso es por un lado. Por otro lado está en que en la actualidad ya hay otros tipos de geometrías euclidianas, ¿no? Como la de Riemann y Lobachevsky, donde el triángulo ya no mide 180 grados, como en esta posición de la de Euclides, ¿no? Sino más y menos respectivamente, según la geometría de Riemann y Lobachevsky respectivamente. Y en lo que viene a ser medicina, ¿no? Dos personajes importantes, Hipócrates de Cos, ¿no? Padre de la medicina, escribió el Corpus Hipocrático, un tratado de medicina, cura, enfermedades y el juramento hipocrático, ¿no? Tuvo un juramento hipocrático. No valerse propiamente de nuestros conocimientos de la medicina para a partir de ahí aprovecharse de los pacientes, ¿no? Es una cosa importante que tienen precisamente los médicos, nada más que no lo cumplen en nuestros días. Y Galeno de Pérgamo, ¿no? Precisamente por eso viene el sinónimo de médico galeno en nuestros días, ¿no? Médico igual a galeno. Descubrió que la sangre se genera en el hígado y que las arterias generan el pulso, el llamado pulso sanguíneo, ¿no? Fueron descubrimientos para la época importantísimos y se tienen como emblemáticos precisamente para esta época. Ahora bien, con respecto a la ciencia moderna, esto se desarrolló durante los siglos XVI y XVII, ¿sí? Significó una renovación en la astronomía, física, anatomía humana, biología, química. Su mejor ejemplo de renovación y revolución fue en la astronomía. Allí precisamente estuvo la gran revolución de la ciencia moderna. Y tiene características esa ciencia moderna, ¿no? ¿Cuáles? ¿No? Es universalista, ¿no? Es decir, se abarcó todos los ámbitos de la ciencia y se produjo obras originales. Es decir, empezaron a aparecer una serie de ciencias, ¿no? Y sobre todo finales del 17, inicio del 18, la ciencia empezó a apartarse de la filosofía, es decir, dejó su carácter especulativo, ¿no? Y precisamente era de carácter universal porque todo aquello que se demuestre o dijese un científico tendría que ser válido en cualquier parte del mundo, ¿no? Matematizada porque las ciencias empezaron a demostrar sus hechos que mostraban a través de lo que se denomina la matemática misma, a través de fórmulas, ¿no? La física fue matematizada en un momento, ¿no? Newton de nada hubiese dicho con todos sus experimentos sobre la realidad misma, sino a través del cálculo que hizo, ¿no? Sus cálculos que hizo. O a través y sirviéndose de la matemática, ¿no? También en química vemos eso, en economía también vemos ello, que empezaron a matematizarse y empezaron a agarrar, digamos, cuerpo de ciencia, ¿no? Entonces, a partir de que las ciencias fueron matematizadas, agarraron un respeto y se apartaron, obviamente, de la especulación filosófica. Las ciencias de carácter experimental, una teoría debe estar vinculada a hechos observados.
hechos empíricos, ¿no? Sobre todo con las ciencias de hechos, ¿no? Como vimos la semana anterior, ciencias de hechos, que tenemos ahí ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Tienen que ser de carácter experimentales, es decir, mostrarse todo lo que se quiera a través de hechos. En el caso de la técnica, exigió la explicación y desarrollo continuo de lo que viene a ser la ciencia, ¿no? Se dio en la minería, ¿qué más? En la metalurgia, el transporte y la industria textil, ¿no? En el caso de la técnica fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. Por ejemplo, se dio lo que viene a ser, aunque esto es más del siglo XVI, inicio del XVI, final del XV, inicio del XVI, ¿no? Como la espada de molino, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de que ya no utilizar nuestra fuerza para estar, digámoslo así, procesando el maíz, ¿no? Sino también se hacía a través de lo que viene a ser ¿cómo se llama? Una palanca tipo de rueda, ¿no? Propio de finales del siglo XV para precisamente moler el maíz, ¿no? Entonces se hizo mucho el estudio de la técnica y sirvió para posterior, ¿no? Porque a través de ello y entonces se dejó de que el ser humano empezase a lo que se denomina arar la tierra él mismo, ¿no? Sino que empezó a utilizar precisamente los animales para producir ese efecto, ¿no? Igualmente el agua, ¿no? Conducirla hasta lugares altos, ¿no? Utilizó precisamente canales y a través de lo que se denomina la fuerza hidráulica empezó precisamente a llevar agua a sitios inimaginables, ¿no? Entonces el empleo de la técnica ahondó y mucho dentro de lo que ven a ser los inicios de la ciencia moderna, ¿no? Sobre todo estos inicios del siglo XVI, final del XV, inicio del XVI, sobre todo inicio del XVI. Esas son las características principales de la ciencia moderna y los descubrimientos emblemáticos de lo que viene a ser la ciencia moderna son estos que vemos aquí, ¿no? La revolución copernicana. Nicolás Copérnico, fundador de la astronomía moderna, formuló el modelo heliocéntrico del sistema solar. ¿Y en quién se amparó? ¿En qué pensador se amparó de la antigüedad? ¿Cuál señalé? ¿Cuál dije? ¿Recuerdan? Aristarco de Samos. Perfecto, ¿no? Así con precisión. Bien, Aristarco. Bien, Omar, bien, Jennifer. Muy bien. Sí, Aristarco de Samos precisamente fue el que sostuvo ello. Fue un clérigo polaco, ¿sí? De familia bastante religiosa, su tío precisamente fue el que lo introdujo dentro de lo que es la orden religiosa y precisamente gozaba de garantía por parte de los sacerdotes para la época, ¿no? Aunque se dice que su texto, ¿no? Sobre la revolución de los cuerpos celestes, el primer ejemplar se lo dieron a él cuando estaba en cama, cuando ya estaba en sus últimos días. Así que no se sabe bien si él tuvo, consciente de la obra, de la magna obra. No, le dijeron la repercusión que había tenido, pero no se sabe si fue consciente él de eso, ¿no? Que le dijeron, ¿no? Por este hecho de que su obra justo salió en los días que ya estaba postrado en cama, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de Galileo Galilei sí fue obligado por la iglesia a retractarse, ¿no? No sé qué hubiera pasado si Copérnico hubiese vivido más tiempo, 1 o 2 años después de haber sacado a la luz su obra. Y donde cita precisamente a Aristarco de Samos, ¿no? Dice que se vale de él para afirmar la posición helocéntrica. En el caso de Galileo, les decía, este astrónomo, matemático, físico, filósofo, ingeniero, hay que tomar en cuenta que cada uno de estos personajes tenía muchas profesiones para la época. Claro, primero es que no había examen de admisión y lo otro es que simplemente te escribías y ya, y las carreras duraban 2 años, ¿no? ¿No? Por eso es que vas a encontrar en estos personajes a los 32, 35 tenían como 5, 6, 7 carreras, ¿no? Sí, bueno. Lejos de hablar de que inventa lo que viene a ser el telescopio y afirma las posiciones de Copérnico, en el caso de lo que viene a ser Galileo,
sí fue obligado por la iglesia a retractarse, ¿no? Giordano Bruno fue conducido a la hoguera por haber dicho de que la Tierra gira alrededor del Sol, y en el caso de Galileo termina retractándose, ¿no? La iglesia lo obliga, y la anécdota está en que cuando él sale de la puerta, ¿no? Por el monasterio, dice, pero recuerden, todavía, digamos que todavía se mueve, y sale un poco acelerando el paso, ¿no? Es la anécdota que se tiene. Demostró la caída de los cuerpos en el sentido siguiente, ¿no? Aristóteles había advertido de que cuando tú sueltas dos cuerpos, uno de, por ejemplo, de 10 kilos y uno de 1 kilo, Aristóteles pensaba, ¿no? Que supuestamente el de 10 kilos, por tener mucho más peso, por lo tanto tiene más fuerza al caer y va a caer primero. Simplemente Galileo se dice que se paró en la torre de Pisa, dejó soltar dos cuerpos, uno pesado y el otro no tanto, y los dos cayeron a la vez. Eso es un mito, a veces dicen, pero lo que sí es cierto es que a través de un plano inclinado dejó caer 3 pelotitas de distintos pesos, ¿no? Y las soltó a la vez y las 3 tocaron superficie a la vez, ¿no? Lo hizo probando, y después lo hizo probando cada una de ellas, y también las 3 juntas, a través de medir el tiempo, calcular el tiempo, ¿no? Con una especie de un objeto, de Sidra creo que se llama, Sidra. Esto, que era una especie de baldecito, en la parte de abajo del baldecito tenía un huequito, y donde supuestamente el balde estaba lleno, ¿no? Y el huequito por debajo del balde se filtraba el agua hacia otro recipiente, ¿no? Entonces, según el agua que caiga, entonces él calculaba, ¿no? Cada pelotita, ¿no? O sea, vamos a soltar esta de 10 kilos, a ver quién cae, cuánto se demora, ¿no? El agua en transcurrir de este balde hasta este otro, ¿no? Y soltaba la segunda pelotita, también hacía el mismo experimento, ¿no? Con el agua. Y el tercero también el mismo experimento, ¿no? O sea, la cantidad de agua que pasaba del balde que estaba arriba hacia el balde que caía, ¿no? Por el huequito, según la cantidad de agua medía precisamente el tiempo, ¿no? De una y otra pelotita, una más pesada que la otra en caer, ¿no? Hacia la superficie, ¿no? Bueno, eso es lo que se cuenta de Galileo, ¿no? Claro, cuando el hombre supuestamente llegó a la luna, el acompañante de Armstrong hace precisamente el experimento de Galileo, ¿no? Galileo había supuesto, esto es lo que se llama en epistemología como experimentos imaginarios, donde Galileo advierte y dice, cuando tú sueltas dos objetos a la vez, ¿no? Sueltas dos objetos a la vez, uno más pesado que el otro, por ejemplo un martillo y una pluma, en el vacío, es decir, sin aire, como no hay fricción, entonces los dos van a caer a la vez, ¿no? Y precisamente el acompañante de Armstrong, cuando precisamente enfocaba frente a cámaras, hizo así, ¿no? Por aquí martillo, por aquí pluma, ¿no? Y los dos los dejó caer, y en la luna, para empezar, no hay aire, hay vacío, por lo tanto, ambos cayeron a la vez, tocaron superficie a la vez, ¿no? Eso es propiamente lo que se tiene, ¿no? En lo que viene a ser la teoría de la gravedad, Isaac Newton fue el más importante físico y matemático de la modernidad, ¿sí? Describió la ley de gravitación universal. En el caso de lo que viene a ser Newton, se jactaba de todo lo que ocurría en la realidad, o mejor dicho, todos sus descubrimientos eran a través de la realidad misma, ¿sí? Y es que hay que notar y hay que advertir de que no es que existía con Copérnico, perdón, con Newton, no es que con él, a partir de él existió la acción y reacción, la inercia, la caída de los cuerpos, no, eso existía antes de él. Lo que él hizo fue demostrarlo mediante cálculo, es decir, lo matematizó, ¿no? Y ahí su importancia de este físico para la época, que a pesar de que estamos bajo otro conocimiento ya de física para nuestra época, más adelante vamos a dar cuenta de la física relativista de Einstein o la física de los cuantos de Watt. En el caso de la de Newton sigue vigente, porque cuando se construye un edificio se piensa precisamente mediante física de Newton, ¿no? O cuando un avión va de Lima a Madrid, ¿no? O un avión surca los aires por el mundo, utiliza precisamente física de Einstein, ¿no? Entonces por ello es su importancia del mismo en este caso, ¿no? Ahora bien,
con respecto a lo que viene a ser la ciencia contemporánea, ¿sí? Tuvo grandes revoluciones científicas, ambas en física, la revolución relativista y cuántica. En este mismo siglo se produjeron investigaciones para innovar en tecnología y favorecer el desarrollo social, ¿no? Eso es lo que se tiene en principio. Las características de la ciencia contemporánea. Científico-tecnológica, sí. Esto ahora es imposible pensar en una ciencia que no se derive a la práctica, es decir, sin tecnología, ¿no? O es imposible pensar en tecnología que no haya venido a partir de una matriz del estudio teórico de alguna ciencia, ¿no? Como hicimos alusión la semana anterior, la clasificación de la ciencia según su función es que muchas ciencias deben de desarrollarse de manera teórica y eso permite la aplicación hacia la realidad. Y la aplicación a la realidad a través de las ciencias prácticas, a través de las ciencias aplicadas, solamente es posible a través de el desarrollo de las ciencias teóricas, ¿no? Como lo hicimos la alusión la semana anterior. Ahora, entonces tiene una característica, ¿no? Científico-tecnológica, se hace alusión. Es especializada la ciencia, ¿no? Su especialización tiene una división social del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando se estudia biología, ¿no? Y hay una especialización, ¿no? ¿En qué te vas a especializar, no? No sé, pues en las enfermedades, virus y bacterias, te vas a especializar en lo que viene a ser zoología, ¿no? El estudio de los vegetales, el estudio de los animales, pero que vertebrados, invertebrados, ¿no? Y así, ¿no? Entonces hay varias especializaciones, ¿no? Como en historia, ¿no? Historia es una ciencia social. Si alguien estudia historia, ya, pero ¿en qué te vas a especializar, no? Si es en historia de la antigüedad, historia medieval, renacimiento, historia moderna, historia contemporánea, y esto te vas a dedicar únicamente a historia del Perú, historia de la República del Perú, dónde va a ser tu especialización, ¿no? Entonces, las ciencias de nuestro día son así, especializadas, ¿no? Capitalista, ¿por qué? Por el desarrollo científico y tecnológico es impulsado por intereses, ¿no? Dominio económico, desarrollo industrial, pautas de consumo, ¿sí? Según eso se hacen avances en ciencia y tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahora se dice, pero ¿por qué tan pronto va a existir la vacuna del COVID? ¿No? ¿Tan pronto va a existir la vacuna del coronavirus? ¿Tan pronto va a existir la vacuna del coronavirus? ¿Y por qué no han inventado eso con otras enfermedades, con el SIDA, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué no han inventado cura frente a enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Bueno, para empezar, para este tipo de enfermedades son de corte comercial y para lo que son las industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces pareciese que no se quisiese encontrar la cura, ¿no? Porque se acaba el negocio, ¿no? Imagínense que todas las enfermedades tuvieran cura, ¿no? Entonces se les acaba el negocio a las farmacéuticas. En el caso del SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus, la pandemia que ahora está por nuestros días, se necesita sí o sí la vacuna, y en precisamente el capitalismo está detrás. ¿Por qué? Porque si se resuelve el problema, la gente suele hacer su vida como antes, entonces la gente empieza a trabajar, ¿no? Empieza a correr el dinero de un lugar para otro, ¿no? Y así también hay varios factores capitalistas como por ejemplo el deporte, el fútbol, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero mueve el fútbol? Después de la venta de armas y el narcotráfico, negocios ilícitos, el fútbol es tan rentable como estos dos negocios a la vez, pero es un negocio, el fútbol, lícito. Entonces esto se ve perjudicado, ¿no? Se ve perjudicado. Acá a la vuelta en la esquina ya tenemos el Mundial de Qatar del 2022, por lo tanto todo el próximo año, todo este fin de año y todo el próximo año se necesita sí o sí empezar con las eliminatorias, ¿no? Para ese Mundial, ¿no? También las Olimpiadas, ¿no? Tanto dinero que se mueve ahí, no solamente a través de los deportistas mismos, sino las empresas televisoras, lo que aportan, las marcas, lo que venden las mismas, el turismo, la gente se mueve de un lugar a otro, producto de los partidos o producto del mundial mismo, producto de las Olimpiadas mismas. Entonces, hay las grandes corporaciones
las grandes marcas se están perdiendo. Entonces les conviene que sí o sí se descubra lo que viene a ser la vacuna, ¿no? Y una vez acabar con esto y empezar a que la gente empieza a circular con el dinero, ¿no? Y se mueve el dinero y entonces se mueve la economía, que ya hace rato dejó de ser local, ¿no? La economía netamente mundial, ¿no? Entonces el capitalismo está detrás siempre de lo que viene a ser el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Por ejemplo, describe Marx en el manifiesto del Partido Comunista que cuando recién empezó la burguesía, ¿no? Recordemos que la burguesía eran aquellos que vendían sus productos, ganadería, agricultura, artesanía, alrededor de los castillos feudales, ¿no? Y terminaron desplazando la economía feudal porque entre feudo y feudo, entre castillo y castillo, los señores feudales no se comercializaban nada, no se apoyaban, ¿no? No obstante, en lo que viene a ser los burgos, es decir, los que adoptaron el nombre después de burgueses, empezaban a comercializar sus productos entre ellos, ¿no? Y caminaban cientos de kilómetros. Y precisamente pusieron dinero para que sea posible la invención de una de las máquinas, ¿no? Que produzca más rápido las cosas y que lleve a la gente y también las cosas de un lugar a otro mucho más rápido, ¿no? Entonces son los que terminan solventando lo que viene a ser el desarrollo científico y tecnológico, los capitalistas, ¿no? Por eso se dice que la ciencia contemporánea es netamente capitalista, ¿no? Institucionalizada, ¿no? Se desarrolla en universidades y institutos de investigación, comunidades científicas, donde se dan requisitos, normas, reconocimientos, ¿sí? Por eso es institucionalizada la ciencia, ¿no? Los premios Nobel se entregan también, ¿no? Dentro de lo que es este rango de la ciencia, ¿no? Ahora, con respecto a lo que viene a ser la ciencia contemporánea, se hace alusión de que hubo dos descubrimientos emblemáticos, ¿no? Con Albert Einstein y lo que es Max Planck, ¿no? Con Einstein se habló de una relatividad general y especial y reformuló las leyes del movimiento, ¿no? Einstein pensaba de que cuando uno va a toda velocidad el movimiento es mucho más lento, ¿no? Y tuvo también un experimento imaginario, ¿no? Sostuvo de que demos cuenta de que existe dos gemelos, ¿no? Nacen dos gemelos. A los 20 años uno se va de la Tierra, ¿no? Va a un viaje así a través del espacio y tiempo. Que por cierto, él consideraba que el espacio y tiempo no es absoluto, ¿no? Es decir, no es que por un lado está el tiempo, por otro lado está el espacio, no, no. Ambos van a la vez, ¿no? Es un continuo espacio y tiempo. Con ello criticó la postura de Newton, que pensaba de que existía un tiempo y un espacio absoluto, ¿no? Para Einstein el espacio y tiempo van de manera continua, ¿no? Donde haya tiempo es porque se transcurre un determinado espacio y donde uno precisamente da cuenta del espacio, ¿no? Transcurre un tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estoy viendo el computador, ¿no? Hay un espacio, ¿no? Y hago esto, ¿no? Recorro el espacio con mi mirada y ya transcurre un tiempo, ¿no? Entonces el espacio y el tiempo, viceversa, van de la mano, son continuos, ¿no? Les decía, en el experimento imaginario de los dos gemelos, a los 20 años uno se queda aquí en la Tierra y el otro sale, pues, ¿no? Sale por los confines del universo, ¿no? Pero como para viajar por el universo se necesita ir a una alta velocidad, no a la velocidad de la luz porque es imposible alcanzarla, pero sí a una alta velocidad, ¿no? A la mitad de la misma, que es bastante, ¿no? Y entonces a cuanto más rapidez se tenga, menor movimiento se tiene, ¿no? Dentro de sí la persona. Eso es propiamente lo que hay. Entonces, si a cuanto más velocidad uno vaya, los movimientos de uno se vuelven más lentos, entonces el paso de nuestras células, de nuestro organismo, el paso es mucho más lento, ¿no? Entonces, al ser más lento, ocurre de que si regresamos 40 años después, el gemelo dejado acá tendría 60 años, ¿no? Y se le nota sus 60 años, ¿no? Y sin embargo, el que viene del espacio, viene así, parece rejuvenecido, ¿no? Es decir, parece que solamente por él hubieran pasado 10 o 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque a cuanto más velocidad sus movimientos han sido lentos, ¿no? Es lo que se denomina el experimento de los dos gemelos, el experimento imaginario de los dos gemelos en Einstein, ¿no? Y la posesión de la física cuántica, bueno, si la posesión newtoniana era netamente es una física casera, ¿no? Que como les dije sirve mucho para lo que es
la ilusión de construir un edificio, de surcar los aires de un país hacia otro, de una ciudad hacia otra. En el caso de la física de Einstein ya no es más casera, sino ya no comprende el microcosmos, es decir, el mundo, ¿no? Donde estamos, sino es el universo mismo, ¿no? Es decir, es una física mucho más amplia, ¿no? No obstante, existe un mundo paralelo al nuestro que se llama el mundo de los cuantos, ¿no? De las partículas subatómicas, ya, si lo quieren, ¿no? Donde precisamente quien primero sostuvo esa posibilidad es precisamente este científico físico Max Planck, ¿no? De una manera muy particular lo sostuvo, ¿eh? Miren ustedes lo siguiente, ¿no? En el caso de lo que viene a ser Max Planck, hizo alusión de que una partícula podía estar en dos lugares a la vez, ¿no? En nuestro mundo es imposible, obviamente. Si lo piensas como en nuestro mundo, es imposible. Pero en el mundo subatómico, de los cuantos, precisamente ahí nos damos cuenta de que esa es una posibilidad, ¿no? Es una alta posibilidad, ¿no? Es más, perdón, es una realidad. No obstante, no lo puedes comparar con nuestro mundo porque si no caes en una paradoja, ¿no? Como la del gato de Schrödinger, por ejemplo, ¿no? Te cuento lo siguiente, ¿no? En el gato de Schrödinger, el experimento del gato de Schrödinger es un experimento imaginario, da cuenta de que hay una caja, ¿sí? Con un gato adentro, ¿no? Y ocurre de que en alguna parte de la caja hay una especie de palanquita, ¿sí? Una especie de palanquita. Que el gato, de casualidad, al golpearla, ¿no? Por estar metido dentro de la caja, si la golpea, automáticamente la palanquita hace que caiga una partícula y activa un gas venenoso. Por lo tanto, el gato muere, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad en nuestro mundo? ¿Cuál es la probabilidad de que el gato muera o no muera? Un 50%, ¿no? Antes de abrir la caja, tú sabes de que el gato puede estar vivo, puede estar muerto. No hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Si es que de casualidad rozó esa palanquita. Ya. Ahora, si llevas esto a un mundo subatómico, es decir, si llevas esto a un mundo eh, de los cuantos, es completamente distinto. Porque ya te dije, ¿no? Una partícula puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, el gato golpea la palanquita y la palanquita automáticamente hace que caiga la partícula. Y como la partícula es un cuanto, entonces la partícula puede estar en dos lugares a la vez, es decir, puede caer y no puede caer. Por lo tanto, el gas venenoso se va a activar y a la vez no se va a activar. Por lo tanto, el gato va a estar muerto y a la vez no va a estar muerto. ¿Me entiendes? Es decir, si yo llevo, ¿sí?, la física cuántica a nuestra realidad, caigo en esas contradicciones. ¿Sí? Caigo en esas paradojas. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, cuando ustedes piensen en un mundo cuántico, un mundo atómico, subatómico, piensen en una cuestión que va mucho más allá de nuestra día a día, de nuestra realidad, ¿no? Es como otro universo, un universo paralelo, ¿sí? Donde precisamente pasan unas miles de cosas a la vez, cosas inimaginables en nuestra realidad, ¿no? Como el hecho de que algo puede estar en dos lugares a la vez, cosa que en nuestra realidad es obviamente imposible, ¿no? Bueno, de eso fue precisamente el pionero Max Planck dentro de lo que viene a ser la física cuántica, ¿no? Y en lo que viene a ser el aspecto de la ciencia y la tecnología, la distinción esta, la ciencia y la tecnología han seguido caminos generalmente divergentes, diversos. La primera ha buscado explicar el universo y sus fenómenos, la segunda tiene como un fin práctico. Solo en el Renacimiento ambas interactuaron, ¿sí? La ciencia y la tecnología. Ahora, diferencia entre técnica y tecnología. Por ejemplo, cuando tú ves en el campo una persona, un campesino, que solamente con sus manos trabaja la tierra, tiene técnica. Y es impresionante, ¿no? Porque ya tú les preguntas a la gente de campo qué hora es, miran el cielo y ya te dicen qué hora es, ¿no? Impresionante. Yo miro el cielo y no se me ocurre nada, de verdad. Pero ellos sí son impresionantes para dar cuenta de ello, ¿no? Pero en el caso, y no necesitan de la tecnología, ¿eh? No necesitan de la tecnología, tractores, o palas, picos, ¿no? Ellos mismos se fabrican sus cosas. Pero por otro lado, la tecnología sí necesita de técnica. Un ingeniero agrónomo va con todos sus conocimientos que tiene de cómo trabajar la tierra, pero si no sabe nada del clima, de la geografía donde va a trabajar, es decir, si no tiene técnica, es bien imposible de que termine consiguiendo lo que quiere en ese lugar, en esa tierra, ¿no? Entonces,
La técnica no necesita de la tecnología, pero alguien de tecnología necesariamente necesita de la técnica, ¿no? Eso es propiamente la alusión. Es decir, en pocas palabras, ¿no? La técnica semeja a la de la experiencia, ¿no? Y alguien que tiene experiencia no necesita, para trabajar no necesita tecnología. En cambio, alguien con conocimiento de tecnología necesita técnica, necesita experiencia, ¿no? ¿No? Entonces, eso propiamente eso es importante, ¿no? Eso es importante, la distinción. Y la crítica a la tecnología. ¿Qué dicen ustedes? La tecnología ha traído bien a nuestra sociedad, por supuesto, ¿no? Pero por otro lado también ha traído un daño, ha deshumanizado al hombre. Las personas ya no fuerzan su memoria, ¿no? Ya no fuerzan su memoria. Ya no. Cuando quieren apuntar una dirección, cuando quieren apuntar un teléfono o la reunión, ahorita estamos 8 de septiembre. Hay reunión el 25, ¿no? A tal hora, ¿no? Entonces buscan una agenda electrónica, buscan su celular y ahí la apuntan, ¿no? O cuando alguien suma cifras pequeñas, necesariamente busca una calculadora para realizar la cifra. Entonces como que se lo estamos dejando todo a la tecnología, ¿no? Y al dejarle toda la tecnología, nosotros como personas nos estamos atrofiando, ¿no? Nuestras neuronas trabajan menos, ¿sí? Hasta lo que viene a ser nuestras manos, ¿no? Con tanta maquinaria que hay, nosotros hacemos menos trabajo de fuerza y todo eso, ¿no? Entonces, la tecnología es buena, pero cuando se hace uso excesivo, ¿no? Ya empieza a tornarse mala, ¿no? Ahí se diría una frase muy particular con respecto a la tecnología, ¿no? Cuando la tecnología rebasa al hombre, tendremos un mundo de idiotas, ¿no? Sí, pues a veces vemos gente que se concentra ahí en el celular, ¿no? No puede dejar el celular, ¿no? Está día y noche ahí, ¿no? Esperando que alguien le escriba, esperando que alguien le llame, jugando, entonces, o viendo una serie o lo que fuese. Entonces como que nos hemos dado cuenta por un lado de que la tecnología es buena, entretiene y todo lo que quieran, pero por otro lado está la alusión de que ha terminado deshumanizando al ser humano, ¿no? Y ha terminado generando esto que se denomina como la dejadez del ser humano, ¿no? Por abrirle paso mucho a la ciencia, ha dejado atrás del ser humano, sus quehaceres diarios, de la vida diaria. Eh, y sí, pues, ¿no? Y eso es lo que ha terminado provocando la tecnología en el ser humano, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos precisamente para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Aprovechando de que, aunque no falta mucho, ¿no? Son 12:59, faltan 5 minutos. Les paso las claves de esta semana, que son estas de aquí, ¿no? Aquí tienen las preguntas de evaluación. Lectura 1, 1C y los ejercicios, ¿no? 1C, 2B de barco, 3D de dado, 4B de barco, 5B de barco, 6C de casa, 7B de barco y la 8 es B de barco también, ¿no? Es lo que tenemos y antes de que me gane el tiempo, ya faltan 6 minutos, inicio la encuesta sobre la clase de hoy, por favor respóndanla. Sí, respondan la encuesta, respondan en un obstante que se vaya el tiempo. Ustedes son 40, no menos 2, 38 y solamente, no, ya casi responden todos. Solamente faltan 3 personas a responder. Respondan por favor los demás. Hay personas que no han respondido. Bien. Eso por un lado, ¿no? Nueralink. Nueralink. ¿Qué es la Nueralink? ¿Qué es la Nueralink? Neuralink.
Ah, Neuralink, ya. Ahora sí. Neuralink, sí, 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 sí. Eso supuestamente que, claro, se dice que dentro de, claro, ahorita no, pues dentro, ni siquiera dentro de 500 años, puede ser dentro de 1000 años, ¿no? Para el año 3000 seríamos supuestamente mitad humanos y mitad robots, ¿no? Entonces esto va a llegar un momento en que ya no vamos a morir, incluso se dice, ¿no? Entonces vamos a tener un chip, ¿no? Donde va a poder reparar y donde va a detectar todos los vales que tú tengas en un determinado momento de tu vida para que lo puedas subsanar de una manera rápida, ¿no? Hasta que se dice que también determinados órganos van a poder ser suplantados a través de la tecnología misma, ¿no? Eso es impresionante, o sea, ya no vas a necesitar un trasplante de otro ser humano con uno de tus órganos, ¿no? ¿No? Entonces, mm, que nos revivan, que no. Sí, pues no, incluso se cuenta de que hay cuerpos que han sido congelados, ¿no? Esperando algún... Nos quedamos en la puerta de la inmortalidad. Bueno, en nuestro día sí, ¿no? Porque ya creo yo que para el próximo siglo, ¿no? El siglo 22 ya nadie de nosotros va a estar vivo, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya es imposible, ¿no? Van a pasar 80 años, ¿no? 81 años, ya nadie va a estar vivo en el 2000, en el 2101, ¿no? ¿No? Entonces nadie de acá va a estar vivo. Pero bueno, quedará establecido de que en el 2020 hubo pandemia, que en comparación de en 1920 no se llevaba clases, que se perdió todo ese año, todos esos 2 años, pero sin embargo 100 años después el hombre y la mujer, gracias al desarrollo de la tecnología, pudieron precisamente sortear fácilmente la cuestión de estudio y nunca se atrasaron en ello, ¿no? Porque había tecnología y cada quien de su casa podía enseñar y también los otros podían aprender, ¿no? Quedará establecido, quedará escrito, quedará dicho esto que digo por los siglos de los siglos, ¿no? Increíble, ¿no? Seremos parte de la historia, ¿no? Esta historia muy particular que nos ha tocado vivir. Algunos reniegan de esto, pero hay que tomar en cuenta de que esto sí nomás no pasa, ¿no? Y somos, por lo tanto, parte de una historia inédita, ¿no? O sea, ¿a quién no le hubiera gustado vivir bajo una pandemia, ¿no? Claro, y sobrevivir, claro está, ¿no? Somos parte de una generación inédita, ¿no? Que está sobreviviendo a lo que viene a ser la naturaleza, ¿no? Eso es propiamente impresionante, ¿no? Algunos reniegan de esto, pero insisto, ¿no? Veámoslo por el otro lado, o sea, siéntete importante porque eres parte de la historia donde alguna vez vas a contarlo, ¿no? Y vas a quedar registrado, ¿no? La que sobrevivió a una pandemia, ¿no? Tú dirás, profe, pero qué trágico suena eso, o sea, ¿cómo voy a sentir contento, feliz, pero por otro lado hay gente que está muriendo? Pero recuerda que lo que decía Heráclito, ¿no? La naturaleza, la realidad misma, el mundo mismo necesita los opuestos, día, noche, amor, odio, guerra, paz, ¿no? Entonces, ahorita vivimos en un conflicto, ¿no? Somos un poco temerosos, salimos a la calle temerosos, pero después siéntate importante, ¿no? Porque, o sea, estás atravesando por un momento histórico de la humanidad, ¿no? Y que se sobrevives a eso, wow, ¿no? Eres historia de la humanidad, literalmente, ¿no? Entonces, eso es propiamente la alusión, ¿no? Ingresé en media pandemia. Pero claro, ¿no? A la gente que normalmente ingresaba hasta a mí, ¿no? Y a todos los profesores que tú tienes, ¿no? Y a todo aquel que dice que es San Marquino le dirás, pues bueno, está bien, pero tú tratas en circunstancias normales. Yo entré en pandemia. O sea, ella es un plus mayor, ¿me entiendes? O sea, aunque parezca increíble, aunque dé risa, pero eres mucho más importante, ¿no? Porque pese a todas las circunstancias y lo trágico del mundo ahora, va a ser COVID. Sí, va a ser COVID o post-COVID. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Muy entretenido lo de hoy, así que cuídense mucho hasta la próxima. Hasta la próxima, ¿no? Ya saben, no salgan solamente lo suficiente para hacer nuestras cosas y nada más.
Cuídense mucho, cuiden también a papá, mamá, a los hermanos. Si tienen hermanos menores, si tienen hermanos mayores también cuídenlos. No, a veces la gente es que quiere salir, ¿no? Entonces, hay que ser responsable. Y bueno, nada más. Eso es todo. Hasta la próxima.